Ya, habíamos quedado con un ejemplo, ahora vamos a ver los gráficos, donde nosotros vamos a poner, digamos, a ver, es mucho más fácil graficar la información que se nos entrega que tenerla en una tremenda tabla, y más aún cuando son muchísimos datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver los distintos tipos de gráficos. Por ejemplo, el gráfico de barra, este es un gráfico que sirve para representar una distribución de frecuencia. Bueno, esto en específicamente es un gráfico de barra, este que aparece acá, y fundamentalmente lo que nos interesa es representar las frecuencias, ya distribución de frecuencia para una variable cualitativa o para una variable cuantitativa de tipo discreto. Su construcción consiste en dibujar dos ejes, donde el eje horizontal queda representado por el nombre de la variable y sus respectivas categorías observadas. En cambio, el eje vertical queda representado por el tipo de frecuencia, frecuencia absoluta o frecuencia absoluta relativa. Uno lo tiene que especificar acá en el eje Y. ¿Ya? Para cada categoría observada se levantan barras paralelas y separadas, cuya altura depende de la frecuencia observada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, distribución del número de personas que trabajan en 20 pequeñas empresas. O sea, ¿qué significa esto? Cantidad de trabajadores. Hay 2 trabajadores y uno ve la altura aproximadamente, trabaja en una empresa. Después hay 3 trabajadores que trabajan en 4 empresas. Aquí hay 4 trabajadores que trabajan en aproximadamente en 7 empresas, obviamente tiene que ser número entero en este caso particular de este ejercicio. Hay 5 trabajadores que trabajan en 5 empresas y hay 6 trabajadores que trabajan en 3 empresas. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de un gráfico de barra, y fíjense que las barras tienen que estar separadas, etcétera, etcétera, ¿ya? Después, un histograma es un tipo de gráfico que sirve para representar una distribución de frecuencias de una variable cuantitativa continua, y su construcción es similar al gráfico de barras, salvo que acá las barras deben quedar unidas. ¿De acuerdo? Sueldo en miles de pesos, por ejemplo, entre 320 y 370, supongamos que está, como está en miles de pesos, entre 320 y 370 mil pesos, lo ganan, por ejemplo, dice la distribución de ingreso mensual de los choferes que trabajan en la locomoción colectiva en cierta comuna de la región metropolitana durante agosto del año 2019. Entonces, hay 4 choferes que ganan entre 320 y 370 mil pesos. Hay 8 choferes que ganan entre 370 y 420. Acuérdense que esta cifra es cerrada en el extremo inferior y abierta en el extremo superior. O sea, si alguien preguntara, por ejemplo, mirando este gráfico, ¿cuántos trabajadores en promedio ganan 370 mil pesos? Esa cae acá, aproximadamente 80 trabajadores. No sabemos, después nos vamos a meter a otro tipo de distribución donde vamos a poder definir si está más cargado para el lado de los 420 mil pesos o más cargado para los 370 mil pesos. Pero en este grupo de los 8 choferes están contemplados, puede que esté contemplado alguno que gane 370 mil pesos. Lo que sabemos con certeza que hay 8 trabajadores que ganan entre 370 mil pesos, incluidos los 370 mil pesos, y 420 mil pesos abiertos, sin incluir los 420 mil pesos. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación de este histograma. Un gráfico circular, este gráfico representa los datos de un círculo, de modo que la frecuencia de cada valor viene dada por un trozo de área del círculo. Así el círculo queda dividido en sectores cuya amplitud es proporcional a las frecuencias de los valores. Con este tipo de gráfica estadística se puede representar cualquier variable. Por ejemplo, si nosotros tenemos distribución de los chilenos según el sexo, el censo del año 2017, sexo, hombre, mujer y total. Número de personas, 8.601.989 hombres, que equivale a un 49,8% de la población total. Mujeres, 8.972.014, que equivale al 51,1% de la población total. Y número de personas en total son 17.500.000, estamos hablando del año 2017,
17.574.003 personas, y eso es el total, que es el 100%. Entonces, nosotros podemos distribuir en un gráfico de torta. Esta mañana yo le puse gráfico de torta. Bueno, gráfico circular, o de torta, o de torta, donde simplemente tenemos el 100% que corresponde al círculo completo, y aquí vamos poniendo, según los sectores, el área que le corresponde a cada uno de los sectores. ¿De acuerdo? Notar que en este ejemplo el porcentaje 48,9% equivale a 176. En cuanto a grado. Ya. Esto que está acá respecto de, para hacer un gráfico, perdón. Claramente nosotros vamos a tener que el 100% equivale a los 360 grados, ¿no es cierto? Por ejemplo, por lo tanto, el 48,9%, que habíamos dicho que equivale a los hombres, equivale a X. Si tomamos la calculadora, sería 48,9 multiplicado por 360, y eso dividido por 100, y eso nos da 176,04 grados más o menos, o sea, aproximadamente 176 grados. Entonces, nosotros que tenemos nuestro círculo y ubicamos acá, bueno, obviamente podríamos haber, ¿cómo se llama? Haber hecho el gráfico, no así, digamos, nosotros que ya está acostumbrado a lo... Ya me quedó súper feo. 176 grados, de aquí a acá hay 180, ¿no es cierto? Entonces podríamos haber dicho 176, como por acá. Estos serían los 176 grados aproximadamente. Y todo este otro el resto que está acá abajo, equivale a lo que nos falta para los 370, que serían 180 más 4, o sea, serían 100, no me deja escribir, bueno, serían 184 grados, el otro pedacito. Lo podemos representar así, que, bueno, en una torta es equivalente a esto que está acá, y el otro sería el 51,1%. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. A eso se refiere la observación, que obviamente podemos hacer la conversión. Entonces, vamos a tener la medida de tendencia central. A ver, vamos a definir, esto es importante, esto es lo primero que uno tiene que saber, y es como el primer ejercicio que vamos a trabajar. Vamos a hacer un ejemplo general hoy día, o sea, un ejemplo particular, en realidad los ejemplos son generales. Un ejemplo en la clase ahora, y después vamos a trabajar en ejercicios en la clase de más tarde, ¿ya? Entonces, medida resumen, medida de tendencia central. La moda, la mediana y la media aritmética se conocen como medidas de tendencia central, es decir, muestran el centro de la distribución de datos. ¿Ya? Esto es importante. La primera medida de tendencia central se llama moda y se define como el valor de la variable que se observa con mayor frecuencia. ¿De acuerdo? Después tenemos, o sea, el valor que más se repite en el fondo. ¿De acuerdo? Por eso tiene mayor frecuencia. La mediana, para esta medida se requiere que los datos sean ordenados según su magnitud. Esta medida divide al grupo de datos en dos partes iguales, dejando bajo esta medida el 50% de los datos y sobre esta medida el 50% de los restantes datos. La mediana en el fondo está al centro, ¿de acuerdo? Y divide, como dice la definición, los datos en un 50% a la izquierda y un 50% a la derecha. Tienen que estar ordenados, ¿de acuerdo? Normalmente uno los ordena de menor a mayor. ¿Ok? Esto es la moda y la mediana. A ver, cuando nosotros tenemos datos no tabulados, o sea, cuando hablamos no los tenemos agrupados, si se tiene una cantidad impar de datos, o sea, por ejemplo, tenemos 5 datos, 43 datos, una cantidad impar de datos, esto es importante, lo voy a subrayar.
Si se tiene una cantidad impar de datos, la mediana corresponde a un único término central. Es uno solo el valor. En cambio, si se tiene una cantidad par de datos, la mediana corresponde a dos términos centrales. O sea, lo que estamos diciendo acá. Si el número de datos es impar, tenemos un único término central. Si la cantidad de datos es par, la mediana corresponde a los dos términos centrales. Son dos los términos centrales. Por lo tanto, habrían dos valores de la mediana, salvo que los dos términos sean iguales, y en ese caso obviamente sería uno solo. O sea, cuando hablamos de que los términos sean iguales, por ejemplo, si tenemos un número par de datos, supongamos que sea 3, 7, 21, 40, 21, 50. Primero tenemos que ordenarlos de menor a mayor. 3, 7, 21, 21, 40, 5. Perdón. Por ejemplo, 40 y 50. Tenemos en este caso, ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. 6 datos. Fíjense que este es un número par, ¿cierto? Hay un número par de datos. Y nos dice acá que si tenemos un número par de datos, la mediana corresponde a los dos términos centrales. O sea, si ustedes se fijan, como tenemos 6 datos, tenemos 1, 2, 3. Aquí está 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería el término central, que en este caso particular del ejemplo que yo les estoy mostrando, en este caso corresponde a dos valores que son iguales, pero no necesariamente. O sea, podría ser el 3, 7, 21, 35, 40, 50, por ejemplo. Y la mediana entonces tendría dos valores, sería 21 y sería 35, en este ejemplo, ¿ya? Pero en este caso particular, dado que se repiten y justo son los términos que están al centro, la mediana sería una sola, que es 21. ¿De acuerdo? Esto es cuando estamos en un conjunto de datos que no están tabulados, o sea, no los tenemos organizados en intervalos. ¿Ya? Entonces, la definición de la mediana es esta que está acá. Esta es la definición oficial, formal, de lo que es la mediana de un conjunto de datos. ¿Ya? Bueno, después vamos a ver un ejercicio. O sea, dice, vamos a ver solo la forma. La mediana, si el n es impar, va a ser un solo valor que corresponde al valor, esa es como la notación de ese x sub n más 1 partido por 2. En caso de que el n sea impar, o sea, es un solo término y es el término que ocupa el lugar n más 1 partido por 2, donde el n representa la cantidad de datos. ¿Ya? Y si el n es par, vamos a tener dos medianas. Uno sería el término que ocupa el lugar n medios y también sería el término que ocupa el lugar n medios más 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo primero es analizar si tenemos un número par de datos o un número impar de datos. ¿Ok? Ahora, en variables cuantitativas, si se tiene una cantidad par de elementos, la mediana es la media de los dos términos centrales. O sea, lo que estamos diciendo, que si se tiene una cantidad par de elementos, la mediana es la media de los dos términos centrales. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo es que tenemos que sumar estos dos términos centrales y los tenemos que dividir por 2. ¿Ya? Esto es... A ver, quiero que lean esto para que me digan si son iguales, son distintas, cuál es la diferencia entre lo que encerré primero y lo que encerré después. Reflexionen un segundo, 2 minutos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta fórmula? Que en la primera tenemos como dos medianas y en la de abajo se saca como un promedio entre ambas, ¿no? Ya, pero ¿por qué miren, si uno mira al lado de la derecha, es como lo mismo, pero ¿por qué acá en este cambia? Porque alguien podría decir, pero profe, ¿por qué? ¿Cuál de las dos ocupo en el fondo? O sea, supongan que tengamos un número de datos impar.
Si n fuese 5. Si n fuese 5, uno dice, estoy acá, ocupo esta. Pero alguien dice, pero profe, también estoy acá, tengo que ocupar esta. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula 1 y la fórmula 2? Aparte de la fórmula en sí, digamos, aparte de la expresión en sí. ¿Por qué? No sé si puede ser que unas para cuantitativas, pero no sé si está bien. Exacto. Esto es para cuantitativa y esto es para cualitativa. Excelente. Eso es, estimada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense ustedes que yo les pregunto el color, no, a ver, una más variada. A ver, no, color de la ropa que están usando ahora. Alguien me puede decir, bueno, voy a cambiarlo a, bueno, ya, azul, supongamos un pijama azul, porque imagino que ustedes están con pijama. Azul, blanco, alguien más me dice azul, alguien más está de azul, algún de rojo, supongamos, alguien así rojo, y no sé, otro color más verde. Verde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Esta variable es cualitativa, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden ordenar esto? Primero no se puede ordenar, ¿no es cierto? Claramente no se puede ordenar, ¿sí? ¿O sí lo podríamos ordenar? ¿Se puede ordenar esto? ¿O no? ¿Podemos ordenarlo o no? Estos datos. Podríamos a lo más juntar a lo mejor azul, blanco, rojo, verde, ¿no es cierto? No los podemos ordenar porque esta variable no la podemos ordenar. Si no la podemos ordenar, esto es pregunta, esto es análisis, si no la podemos ordenar, podemos encontrar estamos hablando solamente de la mediana, no vamos a hablar de la moda. ¿Qué sería la moda? El ejemplo que les acabo de dar recién. Bueno, lo borré, no debería lo ¿El azul. azul? Porque el que más se repite, ¿no es cierto? Se repite 2 veces, tiene frecuencia 2, ¿sí? Y en el fondo, nosotros lo que podríamos hacer es ordenar por frecuencia nomás, o sea, poner un dato que si por ejemplo nosotros teníamos 3 datos que eran distintos, si no me equivoco, era blanco, azul, verde, los que eran no, el azul se repetía 2 veces, el único que se repetía 2 veces era el azul. Y nosotros podríamos sacar, fíjense, la mediana. ¿Existiría la mediana en el ejemplo que les di recién? Entonces no nos serviría esta, ¿no es cierto? En el caso particular, está mal que yo les haya dicho que esta es cualitativa. ¿Por qué? Porque en la cualitativa nosotros no podemos tener un orden. ¿Me entiendes? O sea, no, a ver, lo primero que se requiere para poder calcular la mediana es que los datos estén ordenados. Entonces uno dice, bueno, tengo azul, tengo blanco, tengo azul, ayúdenme si es que me equivoco, tenía verde, ¿y qué otro más había? Azul, blanco Rojo. y rojo. Ya, primero, yo les digo, ordénenme estos datos. Claramente alguien podría decir, profe, voy a ordenar primero, voy a poner acá primero los que los que no se repiten. Entonces alguien dice, voy a poner el blanco, el azul, o sea, el azul, voy a poner la pura letra nomás para no escribir tanto. El blanco, el azul, perdón, el blanco, después voy a poner el verde, después voy a poner el rojo y después voy a poner el azul, el azul. ¿Este orden es válido? Sí.
Pero alguien podría decir, no, profe, yo voy a poner los que se repiten, el azul, el blanco, el verde y el rojo. Pero alguien podría dar otro orden y así, ¿no es cierto? De hecho, la cantidad son 2, 3, 4, 5 factorial, las distintas maneras en las que podemos ordenar estas cosas que están acá. Entonces, pregunta, ¿es posible tener estos datos ordenados? Donde uno puede decir que uno es menor que otro y otro es menor que otro y otro es menor que otro. No. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros no podríamos encontrar la mediana en datos cualitativos, ¿de acuerdo? La mediana, de hecho, es un valor, es un número, ¿de acuerdo? Entonces, en la mediana, en realidad, lo único que nosotros vamos a ocupar, vamos a utilizar es esta que está acá. O sea, uno elige un representante de estos dos, y el representante que elige simplemente no es que uno elija uno de los dos, sino que uno tiene que extraer la información de los dos. Por lo tanto, lo que uno hace, suma los dos valores y los divide por 2. O sea, esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? No van a haber dos medianas. Nosotros vamos a ocupar esos dos datos, el x sub n medio y el x sub n medio más 1, y los vamos a dividir por 2, y eso nos va a dar una cifra que va a ser la mediana. Que es lo interesante, que la mediana, que este valor, al tomar estos dos y dividirlo por 2, puede que esté en el conjunto de datos como puede que no esté en el conjunto de datos. ¿Me entienden? Porque ¿qué nosotros sabemos? Nosotros sabemos el x sub n medios es un valor que está. El x sub n medios más 1 es otro número, es otro valor que está. Pero si nosotros sumamos estos dos, imagínense que este sea el 2 y este sea el 5, el valor 5, estoy inventando. Si sumamos los dos, 2 más 5 nos da 7, dividido 2 nos da 3,5. Pero puede que el valor 3,5, que correspondería a la mediana, puede que no esté dentro del conjunto de valores. ¿De acuerdo? O sea, la mediana podría pertenecer o no pertenecer al conjunto de datos. ¿Ok? Pero el representante que se considera es la suma de estos dos partido por 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así que eso de cualitativo, cuantitativo que puse arriba está incorrecto. Cuando les marqué acá cualitativo, cuantitativo, no. Borren eso de su mente. No corresponde. Tienen que ser datos que pueden ser ordenados. Por lo tanto, son cifras. ¿De acuerdo? Ya. Esto es el ejemplo cuando tenemos datos que no están tabulados, así como valores así sueltecitos, que no están en intervalo. Cuando los datos son tabulados, fíjense la mansa fórmula, pero la vamos a ver en un ejemplo. La media se va a calcular, ¿por qué la media? Ah, ya, estamos definiendo no la mediana, sino que la mediana, bien, no he dicho nada, me confundí con la línea abajo. La mediana va a ser el límite inferior, fíjense, L sub I más C sub I para... Este corchito que aparece acá es cuando hablamos de datos tabulados, cuando tenemos los datos ordenados en una tabla, como acá, donde aparecen intervalos. Este corresponde, por ejemplo, de este intervalo, entre el 370 y el 420, este es el límite inferior y este es el límite superior, ¿de acuerdo? De un cierto intervalo. Entonces, cuando nosotros tenemos los datos tabulados, o sea, escritos como les mostré recién, la mediana va a ser igual a L sub I, que sería el L sub I, el límite inferior, más C sub I por N medios. Fíjense, N es el total de las observaciones, ¿de acuerdo? N es el total de las observaciones de datos partido por 2 menos N grande sub I menos 1. Fíjense qué cosa representa este valor, la frecuencia acumulada anterior, donde se encuentra el 50% de los datos. El N sub I chiquitito que está acá es la diferencia entre el N sub I grande y el N sub I menos 1. Y C sub I es la amplitud del intervalo donde se encuentra la mediana. La mediana no es afectada por los valores extremos, ya que no es calculada con todos los valores. ¿Ya? Yo les sugiero que en este caso particular esa mansa fórmula
le saquen una foto, le saquen una fotito, le saquen una foto, ¿ya? Porque la vamos a utilizar después en un ejemplo, ¿ya? Y ahí va a quedar mucho más claro dónde sale. Bueno, aquí se define la media aritmética, que es otra medida de tendencia central. Se define como la suma de los valores de las variables observados en la población dividido por la cantidad, o sea, en el fondo. La media aritmética simplemente corresponde a sumar todos los valores que aparecen, el x sub 1, el x sub 2, el x sub 3 hasta el x sub n, y dividirlo por el total de valores. ¿Qué es lo que uno usualmente saca? Por ejemplo, si uno tiene que sacar el promedio de nota, uno toma la nota de cada uno de los ramos y lo divide por el total de ramos. Si tiene 6 ramos, lo divide por 6, y eso le da la media aritmética. ¿De acuerdo? En la media aritmética sí afectan los valores extremos, ¿de acuerdo? O sea, lo que estamos diciendo, por ejemplo, si alguien se sacó un 1 en una prueba y se sacó un 6 en otra prueba, eso influye harto en el promedio, digamos. Los valores extremos, tanto el límite inferior como el límite superior, influyen en el cálculo de la media. Y en términos generales, se llama promedio menstrual muestral y se denota por X barra a ese valor que aparece ahí. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo primero con datos no agrupados, ¿de acuerdo? Datos sueltos. Tenemos los siguientes, las edades de 20 sujetos, 45, 41, 51, 46, etc. Lo primero que hay que hacer es ordenar esto. O sea, lo que uno debiera hacer es... Mi lápiz. Un segundo. Ya, bueno, esperemos que esos niños estén sin problemas. Primero hay que ordenarlas, ¿de acuerdo? Entonces, si uno ordena esta cantidad de datos, a ver, vamos a escribirlos acá arriba. Ahora ayúdenme ustedes. ¿Cuál es el menor? 40 parece, ¿no es cierto? ¿Sí? 40. Ese está listo, no hay otro 40. Después 41, hay 1 y 2, ¿sí? 41, oh, ya no me deja escribir. 32, profe. ¿Ah? ¿El Hay un 32? 32 Ya, el y un 30. 39. Ya, entonces, como el lápiz me está traicionando, no voy a escribir eso. A ver, ahora me está insultando. Si escribo rápido. 32, ayúdenme. 40, 41, 41. ¿Hay otro 41? Sí, ahí. 41. Después viene el 42. 42. Profe, se saltó el 39. Me salté el 39. Ahí está. 39. Ya, 40. ¿Dónde está el 39? 32. 41, 41, 41, 42. Hoy falta un 37. Me falté el 37, no les creo. Oh, ya, a ver, 32, 32, 37, 39, ya. 32, 37, 39, ya se me chingó el lápiz. 42, 42, después. Hay un 43. Ya, 43, ya el lápiz no me quiere responder. Ya, 43, ya, no importa, así cuando el lápiz vuelva a la vida, sigo escribiendo. Primero los ordenamos de menor a mayor, ¿de acuerdo? Una vez que uno los tiene ordenados, la moda son los valores que más se repiten. Entonces, por ejemplo, al tener el listado, uno se da cuenta que el 41 se repite 3 veces y el 45 también se repite 3 veces, ¿ya? En este caso serían 2 valores que son la moda porque los dos se repiten la misma cantidad de veces. No hay problema con eso, ¿cierto? Después, ¿cuál es la interpretación de estos valores? La clase pasada les dije que era importante la interpretación. Lo más frecuente es que un sujeto tenga 41 o 45 años de edad, de acuerdo a donde nosotros hicimos el estudio. Lo más frecuente es que un sujeto tenga 41 o 45 años de edad. O sea, en el fondo, si tenemos estos valores de la moda y uno tuviera que hacer una apuesta, por ejemplo, uno diría, si uno dice ya, de 20 sujetos, si yo saco uno, ¿qué es más probable que salga? Y uno dice, que le salga que tiene 41 años o 45 años, mirando la moda, uno podría decir algo así, ¿de acuerdo? Ya, en la mediana se recomienda ordenar los datos según su magnitud. Bueno, ya ahí están ordenados, yo estaba haciendo la pega de más. Entonces aquí están ordenados, 32, 37. Esta notación representa x de 1,
es el x sub 1, o sea, el primer dato. Esta notación es equivalente con poner x sub 1. X sub 1 es 32, x sub 2 es 37, x sub 3 es 39, x sub 4, 40, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos hasta el x sub 20, que es 51. O sea, donde el x de y representa el x sub y. Se tienen 20 datos, es decir, ¿cuántos datos tenemos? 20 datos, independiente, ojo con esto, esto es importante, independiente que hayan datos que se repiten, ¿de acuerdo? Los datos que se repiten, cada uno se cuenta por uno, o sea, por ejemplo, como tenemos 341, hay 3 datos que valen 41, por eso tenemos 20 datos. No vayan a poner, por ejemplo, el dato 41, 41 como un solo 41, eso es incorrecto, o sea, este es un dato, este es otro dato y este es otro dato, que valen lo mismo, esa es otra historia, pero son datos, el x sub 5 vale 41, el x sub 6 vale 41, el x sub 7 vale 41, son 20 datos en total. Como el n es par, fíjense, acá, ¿dónde está? Me perdí la formulilla, acá. Como el n es par, fíjense, va a ser xn medio más xn medio más 1 partido por 2. Entonces, aquí va a ser igual a, ¿cuál es el n? El n vale 20. 20 partido por 2 es 10, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser x sub, sería la media, sería x sub 10, n medio, que es 10, más x sub n medio más 1, o sea, 10 más 1, x sub 11 partido por 2. Me gusta más la notación con el subíndice. X sub 10 más x sub 11 partido por 2. ¿Cuál es el x sub 10? Uno dice, bueno, a ver, aquí tengo 43 más el x sub 11, que es 44, partido por 2. 43 más 44 partido por 2 da 43,5. Fíjense que el 43,5 no aparece dentro de los datos. ¿Se fijan? Por lo tanto, este valor puede estar como puede no estar dentro de los datos. A veces está, pero otras veces no está. En este caso no está. ¿Cuál es la interpretación de este 43,5? Es que el 50% de los sujetos entrevistados tienen 43,5 años o menos y el 50% restante de los sujetos tiene 43,5 años o más. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación de este valor, que hay un 50% de los sujetos que tienen 43,5 o menos y el 50% restante tiene 43,5 o más. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la media aritmética? Tenemos que sumar todos los datos, que se repiten, los sumamos cada uno, más 41, más 41, más 41, más 42, más 40. Los 20 datos se suman y se dividen por el total de datos, que sería 20, que corresponde a 43,35. ¿Cuál es la interpretación de este 43,35? Que en promedio cada sujeto tiene 43,35 años de edad. O sea, en realidad, no es que cada sujeto tenga 43,35 años de edad, porque cada sujeto tiene su edad, sino que el promedio de los 20 personajes entrevistados tienen en promedio 43,35 años de edad. En este ejemplo, si suponemos que los datos provienen de una muestra aleatoria, cuando hablamos, acuérdense, muestra aleatoria es un subconjunto elegido al azar de tamaño 20, o sea, en el fondo, supongamos que nosotros hayamos estado haciendo un estudio de las edades de todos los trabajadores de una determinada empresa, por ejemplo, donde hay 1000 trabajadores. Entonces nosotros no entrevistamos a los 1000 trabajadores, sino que tomamos una muestra representativa de 20 trabajadores, ¿ya? Una muestra representativa, una muestra aleatoria de los 20 trabajadores. Entonces, el promedio muestral de la muestra, que se representa por X barra, equivale a 43,35, ¿de acuerdo? Y esto lo llamamos una estimación. Si los datos estuvieran tabulados en una tabla de frecuencia, sería la frecuencia por n. A ver, esto que está acá en realidad es como ¿cómo ordenamos estos datos en tabla de frecuencia? Por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo si lo tuviésemos ordenado en tabla de frecuencia? Eso normalmente uno lo hace cuando uno tiene una cantidad grande de datos, ¿ya? Por ejemplo, esto sería
el 32, el 37, el 39, no los voy a escribir todos, 41, 42, aquí uno escribe el dato, y escribe por separado, no escribe lo repetido. Por ejemplo, el 32 aparece la frecuencia del 32, o sea, el número de personas que tienen 32 años es una sola. ¿Cuántas personas tienen 37 años? Una sola. Yo sé que no estoy escribiendo, pero lo hablo y lo hago como que lo escribo, porque en algún momento va a aparecer. ¿Cuántas personas tienen 39 años? Una sola. ¿Cuántas personas tienen 39? Es un 40 por si acaso. Una persona, aquí están las frecuencias, una persona, 40 años, una persona, 41 años, hay 3 personas, su frecuencia es 3, se repite 3 veces. 42, 2 personas. 43, una persona. 44, una persona. 45, hay 3 personas, etc. Esta es una tabla de frecuencia, donde uno pone el dato y pone al lado la cantidad de personas, la cantidad de veces que aparece el dato específico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando cuando los datos están tabulados, a este promedio le llamamos mu. Yo le digo mu. ¿Ya? Y corresponde al mismo, en este caso correspondería al mismo valor. Si uno hace este cálculo usando la tabla de frecuencia, les va a dar el 43,35. Ya, desde 1 hasta acá, donde K es el número de categorías y hay que subir la categoría y marca de clase del 10º intervalo. O sea, en este caso particular, vamos a ver un ejemplo después donde tengamos los datos tabulados y vamos a calcular este valor. A ver, L1 y LS son respectivamente límite inferior, límite inferior. Esto es la fórmula que se ocupa cuando nosotros tenemos los datos tabulados en una tabla. Aquí aparecen unas propiedades, quiero atacar un ejemplo. A ver, no tengo ejemplo todavía. Oh, qué pena. Ya no importa. No importa. Voy a avanzar nomás y en la tarde, como tenemos una clase completa de ejercicios, ahí vamos a calcular la medida de tendencia central en un ejemplo enterito con datos no agrupados y después lo vamos a hacer en un ejemplo enterito en datos agrupados. ¿De acuerdo? Vamos a ver las propiedades de la media aritmética. La media de una constante es igual a la misma constante. O sea, la media de una constante nos da la misma constante. La media de una constante multiplicado por una variable es igual al producto de la constante. O sea, la constante puede salir fuera multiplicado por la media de la variable. La media de la suma de 2 variables, esto lo vamos a introducir un poquito más adelante cuando estemos trabajando con información donde aparezcan 2 variables. A ver, para que se entienda el concepto, cuando estamos hablando de estadísticas bivariadas, cuando aparecen 2 variables. Por ejemplo, si imagínense ustedes, o sea, esto no lo vamos a ver al tiro ahora, lo vamos a ver después, al final, como en 2 semanas más. Por ejemplo, si uno quisiera hacer el estudio, no sé si se fijan que siempre hacen el estudio, por ejemplo, un estudio que relacione la altura con el peso de una persona. Entonces, ¿uno qué hace? Por ejemplo, si fuera esto presencial, uno se para la entrada a la universidad y empieza a preguntar cuál es su altura, cuál es su peso. Y va a tener un par ordenado, donde una persona va a decir 1,60 m, 60 kilos. Otra persona va a decir 1,65 m y 55 kilos. Otra persona va a decir 1,70 m y 80 kilos. Y así. Vamos a tener puros pares ordenados, donde vamos a tener altura, que sería, por ejemplo, la variable X, y vamos a tener peso, que sería la variable Y. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que esto es, cuando uno tiene 2 variables, genera tablas y conjuntos de datos donde aparecen 2 datos, una componente X y una componente Y. Ya eso así como a nivel general, pero como les dije, en 3 semanas más, cuando estemos por terminar el curso, ahí vamos a estar en estadística bivariada, donde aparecen 2 variables en el baile. ¿Ya? Entonces, m de x más y es m de x más m de y. La medida de una variable más una constante es m de x más la constante. Si una población, fíjense que estamos viendo observaciones, si una población o muestra se divide en R subpoblaciones,
o R submuestras, entonces la media total de la población o muestra es igual a la media de las subpoblaciones o submuestras. Por ejemplo, aquí vamos a aterrizar esta fórmula. En una empresa, la edad promedio de las 17 trabajadoras mujeres es de 31,2 años. ¿De acuerdo? Y la edad promedio de los 23 trabajadores hombres es de 38 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos una población general que son mujeres y hombres, ¿cierto? 17 trabajadores y 23 trabajadoras. Entonces, aquí hay 23 hombres y 17 mujeres en este universo, ¿ya? Entonces, vamos a tener, esta es una submuestra, los 23 hombres, y las 17 mujeres es otra submuestra, ¿de acuerdo? Solamente para que como que afinemos el lenguaje. Dice, en una empresa la edad promedio de las 17 trabajadoras es de 31,2 años y la edad promedio de los 23 trabajadores hombres 38 años. Fíjense, entonces la pregunta es, ¿cuál es la edad promedio del total de trabajadores de la empresa? Claramente aquí nosotros no tenemos el detalle de lo que respondió cuando se les preguntó la edad a cada una de las trabajadoras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si lo hubiésemos preguntado, nosotros habríamos tenido M sub 1, M sub 2, suponiendo que M sub I corresponde a la edad que tiene la trabajadora iésima. Habríamos tenido M1, M2, M3 hasta M sub 17. Y en los hombres habríamos tenido H sub 1, H sub 2 hasta H sub 23. Pero esa información no la tenemos nosotros, solamente tenemos el promedio de las trabajadoras, de las mujeres, y el promedio de la edad de los hombres. Por lo tanto, para sacar el promedio del total de trabajadores de la empresa, lo que tenemos que hacer es multiplicar el promedio de mujeres, o sea, en el fondo lo que estamos haciendo, tomamos un representante que sería el promedio multiplicado por las 17 mujeres, más el promedio de los varones, que nos dio 38 años, multiplicado por la cantidad de varones. Y eso dividido por el total de personas, que son 23 más 17, que son 40, nos da 35,1. ¿De acuerdo? Eso corresponde al promedio total en caso de que tengamos, que la información que nosotros tengamos no sean todos los datos, sino que los datos de submuestras o subconjuntos del universo con el cual nosotros estamos queriendo rescatar una información. ¿Se entendió? Sí, creo que. Sí, ya. Bien. Ya. Ahora vamos a ver las medidas, en realidad las medidas que no son de tendencia central las voy a dejar para mañana, mejor las vamos a hacer con más detenimiento. Y como les dije, en la tardecita vamos a ver, en la tarde vamos a ver 2 ejercicios macros donde vamos a hacer todos los cálculos de cada una de estas cosas en las 2 situaciones posibles, datos no agrupados y datos agrupados. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer unos 2 ejercicios robustos donde vamos a aterrizar todo esto, ¿ya? Y las medidas que no son de tendencia central las voy a comenzar a ver mañana porque están como un poco independientes, para no empezar ahora y dejar todo ahí a media. ¿Ya está? Ya, estimados, y eso sería. Los libero ahora, algunos, no a todos.